primera dosis de la vacuna de Coronavac, la vacuna Sinovac contra el coronavirus. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, habló sobre este tema y cómo sigue esta campaña de vacunación. En la Asamblea General nos informaban en nuestro tablero de control de que ya llevábamos 30.000 personas vacunadas y 35.000 agendadas. Dimos la orden hoy de acelerar el paso y que las personas se puedan agendar de un día para el día siguiente y habilitar días subsiguientes. Así que pensamos que eso le va a dar mayor velocidad, así como a una apertura a otros grupos, como por ejemplo para la semana que viene posiblemente estemos comenzando a agendar personas por franja etaria, si es que se nos generan algunos momentos en los cuales se disminuye la vacunación. Nosotros no nos vamos a permitir de que haya una discontinuidad en el proceso de vacunación, es decir, siempre vamos a estar ocupados vacunando, vacunando y vacunando. Bueno, lo decía el ministro, ¿no? Acelerar, él pidió acelerar, que la gente se pudiera anotar de un día para el otro y que en caso de que hubiera vacunas, por llamarle de alguna forma, sobrantes, disponibles, ahí está, se habilitarán otros grupos para que puedan vacunarse justamente para no perderlas. En esta primera etapa, claro, la gran preocupación es que la gente no se está anotando, o sea, o se está anotando por debajo de lo que esperaba el gobierno, se está agendando para... O se anota y se borra. O se anota y se borra, exactamente, o se anota y no va, sí, que eso también ha pasado, entonces esa es una preocupación. Entonces si hay gente que está dispuesta a vacunarse, está en otro grupo, el gobierno planea adelantar también, ¿no? Ahí está. Bueno, el ministro había publicado en su cuenta de Twitter, algunas horas antes de la conferencia, las cifras de vacunación. Decía que solo el lunes se inmunizaron 17.630 personas en todo el país. Este número del lunes representa algo más de la mitad de la capacidad total del sistema, que son, como les hemos dicho varias veces, unas 30.000 personas por día. Había 18.557 agendados, el 5%, como les comentábamos recién, no acudió a los vacunatorios. Estas personas lo que sucede, van a pasar al final de la fila y se van a poder vacunar cuando comience la etapa por franja de edad. Claro, o sea, esa gente que se anotó y no se vacunó, no pierde la oportunidad, sino que pasa al siguiente. Queda para Claro, atrás. para más adelante cuando le toque por edad. El total de las personas habilitadas en este grupo de trabajadores esenciales, o sea, para esta primera partida de vacunas, es de alrededor de 145.000 personas, ¿no? De las 192.000 que vinieron de Sinovac, por lo que en el primer día se vacunaron el 12,16% del total de habilitados para hacerlo, según los datos del Ministerio de Salud Pública. El departamento con más vacunaciones el lunes fue Montevideo, donde se inocularon 7.194 personas. Le sigue Maldonado con 1.096 vacunados, Rivera con 870 y Canelones con 821. Esto el lunes, hoy es miércoles, hasta ahora van más de 30.000 los vacunados, según decía el ministro de Salud, y 35.000 anotados, agendados. La mayoría de las personas vacunadas, 10.642, fueron mujeres, mientras que 6.988 fueron hombres. El Ministerio de Salud Pública publicará, valga la redundancia, en los próximos días un reporte de vacunación diario, según se anunció, tal como sucede con los que divulga el Sistema Nacional de Emergencias con información sobre los contagios. O sea que ahora vamos a tener, aparte del informe de los contagios del SINAE, un informe diario sobre la cantidad de vacunados que va a difundir el Ministerio de Salud Pública. Y en esto de adelantar otros segmentos de la sociedad para la vacunación, se habla también de trabajadores del sistema penitenciario y reclusos también, o trabajadores de la Fiscalía, e incluso se habla de pasar por edad y adelantar la edad de 57, 59 años. Recordemos que la de Sinovac por ahora se va a dar a menores de 60. Sí. Así que, bueno, esos son distintos grupos de la población que se puede adelantar en la vacunación en base a lo que era el primer calendario que había estipulado el gobierno, justamente por estos atrasos, esta vacunación que no está al ritmo que esperaban las autoridades. Veremos qué pasa. Está bien, y justamente cuando uno va a vacunarse, cuando vayamos a vacunarnos, nos vamos a encontrar con un papelito que tenemos que firmar que se llama Acuerdo de Vacunación Voluntaria y Gratuita, y en el que lo que se establece es que si uno tiene algún reclamo luego que hacer, ese reclamo hay que hacerlo en la justicia del Uruguay. El documento comienza diciendo así: el Estado uruguayo está ofreciendo a la población la posibilidad de vacunarse contra el COVID-19 para prevenir la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. A tales efectos se ha definido una política de vacunación voluntaria y gratuita. Así comienza diciendo, pero luego en su parte sustancial lo que dice es: en virtud de lo anterior, yo consiento que cualquier acción legal o procedimiento judicial o extrajudicial por cualquier concepto y de cualquier naturaleza a ser iniciado por mí contra el fabricante de la vacuna o la República Oriental del Uruguay,
que surja o se encuentre relacionado en conexión directa o indirecta con la recepción de las vacunas será presentado exclusivamente ante los tribunales competentes de la República Oriental del Uruguay, rigiéndose dicho eventual reclamo exclusivamente por las leyes de la República Oriental. Y este texto desde hace meses, ¿no?, que se está hablando que este consentimiento, este acuerdo voluntario, la firma le genera a algunas personas algunas dudas. Para hablar del alcance que tiene, de lo que significa, estamos en contacto con el profesor Hugo Rodríguez Almada, profesor de Medicina Legal. Bienvenido, Almada. Rodríguez Almada. Un gusto. Buen día. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien. ¿Lo sorprendió el texto? ¿Era lo que esperaba? ¿Es un texto que está dentro de lo que es habitual en estos casos o no? Bueno, inicialmente que yo quisiera hacer también mi acuerdo jurídico con los oyentes. Ok. Nada de lo que yo diga puede interpretarse como un gesto antivacuna. Es necesario que nos vacunemos todos ordenadamente y masivamente por nosotros, por nuestra familia, por el país, por todo, ¿no? O sea, eso no hay ninguna duda. Y hagamos también nosotros el nuestro, es decir, tampoco esta entrevista tiene ningún afán contra vacunas, sino justamente aclarar el punto y conversar sobre esto. Estamos todos convencidos que vacunarnos es lo mejor. Y lo vamos a hacer cuando nos toque. Sí, tal cual. Cuando nos toque el turno nos vamos con la vacuna que sea. Nosotros también hemos manejado ese mensaje siempre, ¿no? Exacto, hacemos la cola y ponemos El brazo. el bracito. Tal cual. Muy bien. Por supuesto que sorprendió en el sentido que había habido toda una discusión previa de algunos días en torno a si esta vacuna requería o no requería consentimiento informado. Y sobre eso hay posiciones diversas y yo creo que todas tienen fundamento. Usted nos decía hace poco que era coherente, ocurre, que si no es obligatoria haya un consentimiento informado. Sí, que no solo que no era obligatoria, sino que sobre todo un producto nuevo, Claro. con aprobación de emergencia, es totalmente coherente que lo hubiera. De cualquier manera, hay también muy buenas razones para que no lo haya y que se adopte el criterio del consentimiento tácito, es decir, si me agendo y pongo el brazo es que quiero. Claro. Ahora, aparte de eso, lo interesante es que esto no es un consentimiento informado. Ajá. Es decir, un consentimiento informado es un derecho que se le otorga a los pacientes de aceptar o rechazar, a los pacientes o a los usuarios, digamos, de aceptar o rechazar un acto médico luego de informarle los datos relevantes que debe conocer para tomar esa decisión. Es decir, es básicamente un derecho, ¿no?, para no ser atropellado y que no se hagan actos médicos que van contra de sus principios, de su voluntad, de su proyecto de vida, de sus valores, de lo que sea. Este caso no es eso, porque no hay un solo dato de información médica, o sea, en ese documento no se establecen ni los beneficios, ni los riesgos, ni las alternativas. Es, como han dicho bien autoridades de gobierno, es un acuerdo jurídico. Entonces, es otra cosa. No es un derecho del paciente, sino en realidad es la limitación de un derecho, ¿no? Si me quiero vacunar, debo renunciar a alguna forma de reclamo. No a reclamar, porque sí puedo reclamar y está expresamente claro eso, ¿no? Pero sin duda es otra cosa. Preguntaba Abercon si era habitual. Yo la verdad que no he visto que documentos de esta naturaleza, quiero ser claro, tampoco soy abogado y no tengo claro qué validez tiene, porque en realidad todas estas manifestaciones de orden contractual suponen la voluntad libre de la persona, ¿no? Y bueno, y habría que preguntarse qué libre es una persona en el medio de una pandemia que le dicen, bueno, si te querés vacunar, la empresa exige que firmes esto. Es decir, libre no es. Pero de los efectos jurídicos me parece que tienen que hablar los abogados y no los médicos. De cualquier manera,
esto, la impresión que yo tengo es que, bueno, puede generar una traba para alguna gente que estaba medio en el borde de si quería esto, si no quería. Siempre que hay que cumplir un requisito más puede significar una traba, pero exhortaría a que no fuera una traba, y exhortaría a que la gente comprendiera de que más allá de los sui generis de esta situación, llegaron las vacunas, y deberíamos vacunarnos lo antes que podamos todos. Rodríguez, ¿usted cómo está evaluando estos primeros días de vacunación? Recién antes de la entrevista con usted hablábamos de que viene más lento de lo que se esperaba, sobre todo por parte de las autoridades, en cuanto a la gente que se agenda para vacunarse y también muchos casos de gente que no está haciendo uso del momento en el que le toca ahora la vacunación o que se anotó y no fue. ¿Usted cómo lo está viendo en estos primeros 2-3 días de vacunación? Y bueno, y usted ya lo mencionaba ahí, ¿no? Que este documento puede generar algún tipo de incertidumbre mayor para que la gente se inocule finalmente, ¿no? Sí, en realidad cuando la gente está en duda, cualquier pretexto, digamos, o cualquier cosa puede ser un pretexto, ¿no? Claro. Yo no quisiera focalizar excesivamente en este asunto, que por otra parte creo que es notorio, pese al secreto que reina en todo esto por razones contractuales, como se ha explicado, que parece claro que es una imposición de las empresas, ¿no? No es un invento que se le ocurrió al Estado. De todos modos, usted decía que no conocía antecedentes de este tipo y daría la impresión que las características de los acuerdos que se están firmando en otros países no son similares al que tiene Uruguay, ¿no? Tendrían otras características. No sé si usted ha podido estudiar ese tema. Sí, yo realmente, en lo que me he informado, no conozco situaciones parecidas. Que no conozca yo que no quiere decir que no pueda existir, pero si me preguntan yo tengo que decir que no conozco. Originalmente, cuando digamos, ese instrumento de consentimiento informado ingresó a la medicina, que es algo que claramente proviene del derecho, ¿no? de la categoría de las obligaciones y los contratos, y se aplicó a la medicina visto como un derecho del paciente, la voluntad del paciente de hacerlo. Cuando empezó eso y alguien pensó en la importancia de documentarlo por escrito, cosa que en nuestro país se exige para los actos quirúrgicos y para los procedimientos invasivos, hubo algunos abogados que se les ocurrió que era bueno colocar alguna cláusula que tuviera que ver a limitaciones a las posibilidades de reclamar. Y eso felizmente fue desterrado, en primer lugar porque es la visión, el objetivo contrario al de consentimiento informado, que no es limitar derechos, sino es dar derechos, y sobre todo porque esas cláusulas se consideraban nulas por ser cláusulas abusivas. Yo ignoro entonces desde el punto de vista jurídico cómo puede jugar esta cláusula, y digo que me puede parecer interesante desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la discusión académica, desde el punto de vista práctico, que para la gente, incluido yo, que soy gente y que me quiero ir a vacunar, no tiene ninguna importancia, y hay que vacunarse, y discutiremos luego en los ateneos y en los libros los alcances jurídicos que pueda tener este papelito que hay que firmar. Rodríguez, y en el caso de que alguna persona tuviera la intención de reclamar a algún lugar porque con la vacuna sucedió algo, le afectó a su salud, ¿qué mecanismo tiene? ¿Qué es lo que podría hacer con este texto así como está redactado? Bueno, este texto, que primero que nada, que le diría que consulte un abogado, en un médico, porque es lo peor que puede hacer, consultar con un médico, pero claramente este documento no impide reclamar, Claro, sino por eso que lo le que consulto. hace es dirigir a los tribunales uruguayos y que se someta bajo leyes uruguayas cualquier reclamo.
Es eso básicamente, ¿no? Lo que No- parece no se puede ir a un tribunal internacional, claro. Claro, Eso es lo que determina. listo. y impide la demanda directa al laboratorio. Al laboratorio, claro. Y parece tener relación con lo que han dicho algunos otros, por ejemplo, al presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha hablado de las exigencias que ponía Pfizer para que la vacuna llegara a Argentina. Parece tener vinculación con eso, digamos. Sí, en una primera evaluación. Claro, ahora, por ejemplo, en otros países donde está Pfizer, no se ha visto tampoco un documento de estas características. Por ejemplo, en Chile es distinto, claro. También cada país hizo sus acuerdos y además hay algunos países que también hicieron pruebas de fase 3 para alcanzar ese acuerdo, ¿no? En el país, para que después llegara la vacuna, ¿no? Porque quizá le dio otra posibilidad de negociar Claro. de manera distinta. Y acá fue distinto. Y lo que decía Rodríguez, todo está dentro de la confidencialidad de la que habló el presidente en la calle en su momento también. ¿Sigue ahí conectado, Rodríguez, o lo perdimos? ¿Está ahí? Sí, sí. Quería preguntarle por el tema de la mortalidad por coronavirus. Se conoció un informe hace poco de que el 7% de los casos del año pasado que habían sido calificados como muerte por COVID, finalmente no eran por COVID. Usted integra una comisión también que fue establecida por la Dirección General de Salud para hacer el seguimiento. ¿Cuál es la realidad actual de nuestro país en esta materia y qué evaluación hace usted? Bueno, se acaba efectivamente de publicar un informe, el último informe, que da las cifras, digamos, definitivas, entendidas como las cifras definitivas, como las cifras oficiales, que después son analizadas por un grupo creado por el Ministerio y la Dirección General de la Salud, en un comité de mortalidad que participamos médicos internistas, infectólogos, epidemiólogos y médicos legistas, que analizamos caso a caso la situación. La escala de Uruguay había permitido hasta noviembre analizar el 100% de los casos. Es decir, traemos las historias clínicas, nos reunimos con los médicos tratantes y analizamos día por día la evolución de esos pacientes y concluimos si hay que hacer algún ajuste en el registro de la causa de muerte. Es algo que no es tan sencillo porque no hay una causa de muerte, sino hay distintas categorías. Digamos, hay una cosa que es la causa básica de la muerte, que es la enfermedad o la lesión que inició la cadena de acontecimientos que terminó en la muerte. Y hay otra que es la causa final de la muerte, que es, digamos, el último eslabón de esa cadena. Pero además hay otras cosas que son comorbilidades, que son enfermedades que colaboraron con la muerte, pero que no se entienden vinculadas directamente con la causa básica. Entonces, eso cuando se analiza por un grupo con múltiples personas de múltiples especialidades, da la oportunidad de mejorar ese registro. Y de repente hechos que se interpretaron inicialmente de una manera pueden reinterpretarse, entre otras cosas porque a veces que hay datos nuevos, análisis que se conocieron luego de la muerte. Es así que se produce entonces ese ajuste en las cifras que de todas maneras no modifica que sustancialmente lo que se informa día a día, sino que se ajusta y se le da una mayor certeza a la autoridad sanitaria de la realidad en cuanto a la mortalidad. Es decir, esos ajustes que se han hecho, ese estudio posterior, determina que hay un porcentaje que existe, pero que es menor, que no altera el grueso de casos que no murieron por COVID-19, sino con COVID-19. Es decir, en los datos que estamos conociendo día a día, hay un porcentaje casi que diría abrumador de datos que son correctos, digamos. Luego hay un pequeño porcentaje que se desglosa. Absolutamente, es abrumadormente correcto, pero además del ajuste, hay casos que los incluimos y casos que los excluimos. Ajá. O sea, que también hay casos inicialmente había dudas y decimos, bueno, sí, categóricamente fue por la enfermedad COVID. Ajá. Así como hay otros que decimos, bueno, en realidad esto sí tenía COVID, pero la muerte no tuvo que ver con eso. Es una tarea que yo decía, hasta noviembre la pudimos hacer con el 100% de los casos y desde noviembre, por el aumento de las cifras,
tornó imposible mantener esa dinámica, y lo que hacemos es una selección y aquellos datos que generan dudas por razones de la edad, porque sean muy jóvenes, por circunstancias que no sean habituales, por evoluciones también que llamaron la atención a los médicos, por registros que llamaron la atención en epidemiología, todos esos los traen al comité y los analizamos también exhaustivamente. Pero, digamos, es un elemento que no debería poner en duda que las cifras que se dan, sino yo diría que casi lo contrario. Es de alguna manera una garantía de calidad, una garantía de que las cifras que se están manejando, de que son las correctas, y lo que hay que se ajustar, sea a la alza o a la baja, se ajustan sin ningún problema. Bien. Qué bueno que se haga eso. Profesor Hugo Rodríguez Almada, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Hasta Y luego. a vacunarse Buen día. Que pase bien. cuando les toque. Gracias. Sí, a vacunarse. Gracias. Chau. Bueno, seguimos adelante. Vamos